Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Muchos creyentes no están disfrutando su vida de fe. ¿Por qué? Porque no conocen las bendiciones tan inmensas que hemos recibido por gracia de Dios en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Que en este día, a través de la palabra que vamos a recibir, podamos obtener la respuesta. Vamos a comenzar haciendo juntos una oración delante del Señor para que Él esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Gracias porque podemos disfrutar 24 horas, Emmanuel. Gracias porque tienes todo absolutamente preparado para nuestras vidas. Padre, que en este tiempo especialmente, a través de tu palabra, que es viva y eficaz, estés hablando a nuestras vidas, que a través de tu poderosa palabra estés levantando esas obras de salvación en nuestro espíritu, pero también en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos. Padre, llénanos con la plenitud de tu Espíritu Santo y levántanos como tus verdaderos testigos. Quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesucristo, que ha consumado todo en la cruz. Amén y amén. En este día, Dios por su gracia nos da su palabra que es eterna y la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer juntos el versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hace muchos años, un rey muy poderoso tuvo un hijo, el príncipe, y lo amaba tanto que lo sobreprotegía. Él no lo dejaba salir del palacio, donde por supuesto todo era lujo, ¿verdad? Todo era comodidad, alegría, música, buena comida. No lo dejaban salir de ahí, porque quería protegerlo del mundo exterior. Por eso creció allí, en ese ambiente tan recogido, tan seguro. Pero este joven, por supuesto, siempre tenía curiosidad. Y él anhelaba saber qué había detrás, qué había fuera del palacio, detrás de las murallas. Porque uno siempre quiere lo que no tiene. Por eso un día ya no pudo resistirse más y se cambió de ropa, se puso unas ropas humildes y por la noche salió por las murallas. Y al ver el mundo exterior se quedó asombrado. Vio gente pobre. Nunca había visto la pobreza. Vio gente enferma. No había visto personas sufriendo enfermedades. Vio muchas personas sufriendo. Eso era algo nuevo y muy doloroso para él. Por eso que se quedó tan impactado que sin darse cuenta tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la memoria. Ya no se acordaba quién era. Por supuesto, tenía que sobrevivir y empezó a mendigar. No sabía quién era. Y pensaba que era un mendigo y se puso a mendigar. Por supuesto, el rey
cuando se enteró, pues realmente mandó todo su ejército para buscar al príncipe que se había perdido. Era cuestión de estado. Pero como el príncipe estaba mendigando, no lo podían reconocer. Nadie hubiera pensado que era el príncipe, ¿verdad? Por eso el rey estaba muy triste. Tan triste se puso que falleció. Y por supuesto, al fallecer el rey, era un momento muy peligroso porque muchos querían ocupar el trono que le correspondía al príncipe, pero no lo hallaban, había un vacío de poder. Pero precisamente en ese momento tan importante, reconocieron al príncipe. Lo vieron. Supieron que era él. Por eso lo tomaron rápidamente, lo llevaron a palacio, lo sentaron en el trono y lo coronaron. Lo hicieron automáticamente rey, porque le correspondía por linaje. Pero el príncipe, que ya era rey, él no sabía quién era, pensaba que era un mendigo. Por eso se sentía asustado allí, en el trono, con todas esas personas allí observando en silencio, los soldados, toda la corte allí, todos serios, y él no decía nada. Porque estaba asustado, no sabía muy bien cómo tenía que hacer, porque él pensaba como un mendigo. Y por supuesto los soldados, los cortesanos, tampoco hacían nada, porque si el rey no mandaba, nadie hacía nada. Primero el rey tenía que ejercer su poder y mandar. Por eso ahí pasaba el tiempo y nadie hacía nada. Y por supuesto el rey estaba hambriento, ¿no? Pero estaba callado porque estaba en esa situación tan difícil. Por eso por la noche, cuando nadie le veía, se escapaba, iba allí a la basura y se alimentaba con las sobras, con esa comida que ya pertenecía a la basura. Y era sorprendente, ¿verdad? Él, que era rey, por no saber cómo ejercer su autoridad, cómo disfrutar de su posición, pues estaba comiendo basura, a escondidas. Él, que podía haber hecho un chasquido y mandar a cualquier hora que le dieran la mejor comida, los mejores manjares en abundancia, ilimitada. Y allí estaba, por no saberlo, comiendo apenas basura. Y desgraciadamente muchas veces en nuestra vida espiritual puede ser así. Somos hijos de Dios. Tenemos una posición muy valiosa, muy importante. En Cristo tenemos todas las bendiciones. Pero por no conocerlo, por no saber cómo disfrutarlas, cómo utilizarlas, pues somos como mendigos espirituales. Y por supuesto, en ese estado ni podemos disfrutar del Evangelio y, lo peor, no vamos a compartir el Evangelio. Por eso es muy importante que estemos preparándonos bien conforme a la palabra. Vemos en el principio, en el libro del Génesis, cómo Dios nos creó seres espirituales. Génesis 1:28 nos hizo a imagen y semejanza de Dios para poder relacionarnos con Él. Solo el ser humano obtuvo esa grandísima bendición. Los animales, que son criaturas preciosas que Dios ha hecho, ellos no tienen esa parte espiritual, no fueron creados a imagen de Dios. Pero el hombre, engañado por Satanás, murió espiritualmente. Por eso el verdadero problema del hombre, la raíz, es un problema invisible. Es un problema espiritual, es invisible, ¿verdad? Desde ese momento que el hombre pecó a través de Adán y Eva, todos los seres humanos que venimos de ellos, hemos nacido con ese problema invisible que genera continuamente problemas que obviamente son visibles, palpables,
Pero el verdadero problema es invisible. Por eso la gente, como no lo conoce, lo que hace es intentar solucionar ese problema invisible con cosas visibles, con cosas que se pueden ver. Bueno, como estoy triste, pues voy a tomar alcohol, ¿verdad? Porque eso me da alegría. Uy, pues como tengo problemas, muchos jóvenes e incluso adultos, droga, ¿verdad? Porque la droga me da esa sensación de que estoy flotando, de que todo es felicidad. Piensan que eso es respuesta, pero por supuesto, no es ninguna respuesta, es un camino a la destrucción. Pero la gente, como no reconoce su verdadero problema porque no lo ve, pues intenta a través de cosas visibles tener respuesta. Pues lo importante, ¿no? Dicen los valores de este mundo, es tener una gran casa, tener mucha economía, tener una alta posición. Pero desgraciadamente vemos personas que entregan su vida buscando esas cosas. E incluso lo consiguen, pero de repente desaparece de un día para otro. Suben muy alto, pero su caída es todavía peor. Porque su verdadero problema es invisible, y esas cosas visibles, algunas de las cuales no es que sean malas, pero no pueden solucionar ese problema invisible. También muchas veces intentan solucionarlo con soluciones físicas. En Juan capítulo 4 dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué le era necesario pasar allí? Porque fue ahí a Sicar, a ese pueblo, a ese pozo. Había una razón. ¿Que se iba a encontrar con algún poderoso de esta tierra? ¿Con algún rico? ¿Con algún erudito? No. Él fue allí porque quería encontrarse con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se hablaban. Hasta ese punto se odiaban. Por más de 600 años. Pero él quería encontrarse con esa mujer. Esa mujer, además de ser samaritana, era vilipendiada, insultada. Le hacía bullying todo el pueblo. ¿Por qué? Porque esa mujer que estaba vacía espiritualmente intentaba solucionar su problema con cosas físicas. A través de tener maridos. Había tenido 5 maridos y ahora tenía otro que no era ni siquiera su marido. Por supuesto, era un gran escándalo en esa población. Y la insultaban, la despreciaban continuamente. Por eso, ella fue a por el agua, que era una tarea cotidiana que tenían que hacer. Ir a por el agua al pozo, que era también un trabajo. Y iba, dice, a la hora sexta, que eran las 12 de mediodía, es decir, cuando el sol estaba en su cenit, cuando más calor hacía, y hacía mucho calor en ese tiempo y en esa época. ¿Pero por qué lo hacía? Porque hacía tanto calor que la gente se quedaba encerrada en sus casas a esas horas. No salía ni a la calle. Y es lo que ella quería, no encontrarse con nadie. Porque la despreciaban. Por eso, aunque era muy caluroso, muy pesado ir a esa hora a hacer ese trabajo tan pesado, lo hacía para no encontrarse con nadie. Pero Jesús estaba allí, en el pozo, esperándola, porque sabía que iba a venir. Y allí le dijo, dame de beber. Y esta mujer se sorprendió. Un judío hablando a una samaritana. Y encima un hombre hablando a una mujer. Eso tampoco lo hacían en ese tiempo. Y lo más sorprendente es que le dijo que él le podía dar de beber un agua que si la bebía nunca más tendría sed. Pero ella no entendía lo que decía. Pensaba que era agua física. Y decía, pues dame, ¿no? Pues así me evito ese trabajo fatigoso de venir al pozo cada día. Pero le estaba hablando de un agua mucho más importante. Un agua invisible. El agua espiritual. Que solo podemos recibir a través de creer en Jesús el Cristo. Por eso
ese problema invisible no se puede solucionar con cosas visibles, con cosas físicas. La gente está sufriendo y al intentar solucionarlo con esas cosas todavía sufre más. Y cada vez va a ser peor. Dice la palabra en Mateo 24, en Mateo 25. Cada vez habrá más sufrimiento. Por eso la única manera es Cristo, el agua de vida, el único agua que puede saciarnos. Por eso Jesús, que significa salvación del Señor, vino y cumplió el trabajo de Cristo ungido, cumplió 3 oficios que eran ungidos antes de poder ejercerlos. Él vino como verdadero rey para deshacer las obras del diablo. Él vino como verdadero sacerdote para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él vino como verdadero profeta y abrió el único camino para que podamos regresar con Dios, para lo cual fuimos creados. Él vino a solucionar ese problema invisible. Solo Cristo es la respuesta. Y esta respuesta tan preciosa es por gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Éramos pecadores, caímos en un estado con ese problema invisible que no podíamos salir de ahí por nosotros mismos. Por eso Dios prometió que Jesús el Cristo vendría. Y Él vino y cumplió todo en la cruz. Y es por gracia, a través de la fe, que podemos recibir esa salvación. Por eso en Romanos 5, versículo 8 dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor en Cristo, porque merecíamos morir. Era lo justo, pero Él se encarnó. Verdadero Dios, verdadero hombre, y Él cumplió el trabajo de Cristo por amor, para poder librarnos, para poder salvarnos, para poder saciarnos. Dice en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y a través de poner la fe correctamente en Jesús el Cristo pasamos de muerte a vida, de maldición a bendición, de la oscuridad a su luz admirable. Ese es el poder del Evangelio. Esa es la pura gracia de Dios, que en Cristo nos ha dado absolutamente todo, esa salvación eterna. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad, porque es algo poderoso el convertirse en hijo de Dios. Y es la identidad que recibimos al poner nuestra fe bíblicamente en Jesús el Cristo, al recibirlo en nuestro corazón. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que estemos dándonos cuenta que nuestro verdadero problema, por supuesto, hay problemas económicos, de salud, interpersonales, de todo tipo, pero la raíz, el origen, es un problema invisible, un problema espiritual. Que aunque solucionáramos todos los problemas externos, si tenemos ese problema invisible, volverán a surgir otros y otros continuamente. Por eso hay que ir a la raíz. Por eso vino Cristo a solucionar ese problema invisible. Y hay que creer en Él, hay que recibirlo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay que recibirlo en nuestro corazón, para que Él venga dentro de nuestro corazón y nos salve. Por eso, si nosotros todavía no hemos creído
bíblicamente en Jesús el Cristo, no hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, primero hay que recibirlo en nuestro corazón a través de la fe. Y en este momento, si hay algún hermano, alguna persona que nos está escuchando, que quiere recibir esa salvación solo a través de Jesús el Cristo, le invito que en este momento pueda cerrar sus ojos y pueda orar al Señor para que pueda venir dentro de su corazón y pueda recibir esa salvación. Cierre sus ojos y repita conmigo esta oración, pero hágalo sinceramente delante de Dios. Vamos a orar. Repita conmigo. Padre, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que Jesús, el Cristo, murió en la cruz para salvarme. Que fue sepultado y resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Sálvame. Que seas el dueño de mi vida, el dueño de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Renuncio a toda obra de la oscuridad en mi vida. Señor, levántame y que mi vida sea para glorificarte, sea para proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios, a través de Cristo, por su gracia, nos ha dado todas las bendiciones. Y aquellos que por gracia de Dios hemos podido poner nuestra fe en Jesús el Cristo y recibirlo en nuestro corazón, ya tenemos una nueva identidad por su gracia. Somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros. No solo mora en nosotros, nos guía. Él nos está guiando. Juan 16:13 nos guía toda la verdad. El hecho de que José fuera a casa de Potifar, luego a la cárcel, luego fuera gobernador, todo era la guía de Dios. Dios nos guía de manera detallada, por supuesto siempre conforme a la palabra, porque somos sus hijos. Y también Él obra, nos da el poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Cristo Dios ha preparado todo, nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo. Con ese poder podemos trascendernos a nosotros mismos, a todo problema, dificultad, crisis, con el poder de Dios que mora en nosotros. Y también
aparte de esa identidad gloriosa, tenemos una inmensa autoridad que viene de lo alto. Cuando como hijos de Dios oramos en el nombre de Jesucristo, la oscuridad, la obra de Satanás, es bloqueada, la oscuridad huye. Por eso en Lucas 10:19, el Señor está hablando a los discípulos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es la autoridad que tenemos en el nombre de Cristo, que tiene el poder del cielo y de la tierra. Y esa autoridad hay que utilizarla. Tenemos que utilizarla cada día en oración. También al orar, Dios envía a los ángeles para ayudarnos. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a aquellos que van a heredar la salvación? Dios envía a los ángeles para ayudar a sus hijos. Lo vemos constantemente, hay evidencias en su poderosa palabra. Y también donde estamos, el reino de Dios se establece, porque dice en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos de los cielos, tenemos ese respaldo. Y Dios nos levanta como testigos. En cada lugar que estemos. Por eso tenemos que conocer esa identidad. Tenemos que conocer esa autoridad, esas inmensas bendiciones que ya tenemos en Cristo. Ya Dios está con nosotros, nos guía, Él obra. Al orar en el nombre de Cristo, en esa batalla que tenemos que lidiar cada día, al orar la oscuridad huye, Dios envía a los ángeles, se establece el reino de Dios y nos da el poder para levantarnos como testigos, para poder proclamar este evangelio. Y esas bendiciones hay que conocerlas, pero sobre todo hay que disfrutarlas, creyéndolas, aplicándolas a nuestra realidad. Por eso cada día, siendo hijos de Dios, que tomen el pacto y que oren. Dios nos va a dar respuesta. A veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no. No es una gran respuesta, porque significa que estamos pidiendo algo que va a ser perjudicial. Pero como Dios es omnisciente, nos dice no, porque somos sus hijos, nos protege, nos evita. Eso que sería perjudicial para nosotros. Y a veces su respuesta es que continuemos orando hasta que llegue el horario, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo. Pero ciertamente, como hijos de Dios, Dios nos da respuesta a la oración. Por eso, como discípulos del evangelismo, que podamos tener esa conclusión. Jesús es el Cristo, Él ha solucionado ese problema invisible. En Cristo ya somos sus hijos. Ya podemos disfrutar de esa identidad, ya tenemos esa autoridad que hay que utilizar cada día para poder proclamar este evangelio, que es la misión que Dios nos ha dado. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tienes todo preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esta nueva identidad. Ayúdanos a utilizar esa autoridad que nos has dado de lo alto. Padre, levántanos como esos verdaderos testigos que estés utilizando para salvar nuestras familias, nuestros campos, regiones, naciones y hasta lo último de la tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su fórum, que lo deje
en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.